En ese orden de ideas, entonces, digamos que podemos rescatar que todos las áreas de conocimiento, todas las asignaturas que nosotros también vemos, pueden tener líneas de investigación siempre que tenga un propósito y nosotros podemos hacer parte de ello. ¿Listo? Entonces, de este lado, lo primordial sería conocer primero qué es una línea de investigación. Entonces, inicialmente es el resultado de la unión de muchos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces, primordialmente definir un área de interés, ¿cierto? Siempre que yo tenga un área de interés y tenga, de pronto exista un grupo y todos en el grupo tengamos esa misma área de interés, digamos que ya estamos conformando, ¿cierto? Características o estamos teniendo algunas características en común, ¿cierto? De pronto esos trabajos que nosotros o ese grupo desarrolla, los artículos que publica, al final nosotros vamos a poder tener un escrito acerca de nuestro proyecto y vamos, si fuese posible, si de pronto alguna revista tratara de publicar los escritos de los estudiantes de los colegios, ¿cierto? De básica primaria, básica secundaria, podríamos hacer público nuestro trabajo, ¿cierto? Y cuando esos trabajos, digamos que tienen algunas conclusiones importantes o llegan a una conclusión importante, digamos que es de interés para otras personas. Y por eso el interés de publicarlos y que otras personas lean los escritos que nosotros tenemos. Esas investigaciones que se realizan y que se divulgan, las ponencias que se desarrollan, la vinculación con grupos de trabajo, ¿cierto? Entonces recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos al principio de algunos investigadores, ¿cierto? Que esos investigadores o esos autores de algunas teorías muy importantes ahora en la física, en la química, ¿cierto? Son personas que pueden tener conocimiento multidisciplinar, ¿cierto? Nosotros hablábamos de Galileo Galilei, ¿cierto? Que son personajes que, digamos, ya fallecieron, pero que tuvieron una trascendencia muy importante porque desarrollaron equipos, investigaron acerca de procesos, ¿cierto? Entonces, digamos que algunos de ellos tienen más de un área de conocimiento, ¿cierto? Y nosotros a ellos le llamábamos multidisciplinar, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de nosotros, si quisiéramos hablar acerca de la luz, ¿cierto? Podríamos ver, por ejemplo, en el área de física, cómo se desintegra, ¿cierto? Los diferentes componentes de la luz, cuál es la longitud de onda de cada una de las componentes de la luz. Eso en la forma o en el área de física. En el área de biología veríamos cuál es el origen, la naturaleza de esa luz, desde dónde se produce, qué organismo la genera, por ejemplo, la bioluminiscencia, ¿cierto? En qué organismos se desarrolla, por qué la producen. Y digamos que todo esto de acá, estos puntos de unión, estas áreas de interés, estos trabajos que se publican, que se divulgan, y esas agrupaciones con personas que tienen un interés en común, digamos que al irse vinculando en un mismo eje temático, van constituyendo un propósito o una perspectiva de trabajo investigativo. Y a esto se le denomina o se le conoce como una línea de investigación, cuando tienen un mismo propósito. ¿Listo? Todos trabajan bajo un mismo propósito, bajo una misma línea, bajo un mismo eje. Y estas de acá, entonces, son algunos ejemplos que corresponden al área de ciencias sociales. Entonces, básicamente, aquí vemos tres grupos. Está el grupo de territorio, está el grupo de psicología, donde se habla del sujeto, el trabajo y la sociedad, y un grupo que se enfoca o trabaja en base al derecho, el conocimiento acerca del derecho. Entonces, el grupo de territorio tiene varias líneas, tiene en este caso mostramos dos, aunque tiene más, puede tener más. Una de esas líneas es la alternativa al desarrollo. Entonces, ellos indagan sobre el territorio, el ambiente y la sociedad. Y el problema que ellos abordan o lo que ellos se enfocan en desarrollar es la justicia, cómo se manifiestan las injusticias en torno al agua,
¿cierto? Recordemos que es un recurso hídrico, que es un recurso que todos los seres vivos necesitamos, tanto para nuestro consumo humano como para el desarrollo de algunas industrias, ¿cierto? Otra línea de investigación en cuanto al territorio es la cultura, poder y sociedad. Entonces, ¿cuáles son esos conflictos que se derivan por la construcción social, cultural y política de los territorios urbanos? ¿Cierto? Entonces, estamos invadiendo territorios que en algún momento pertenecieron a otras culturas y vamos a ver esos conflictos que se generan al tratar de invadir esos sitios, esos lugares específicos, esos territorios que hacían parte de esas otras culturas. Y también tienen de psicología, entonces habla de la psicología social crítica, entonces se refiere a una sociedad, a un grupo, a una población, a una comunidad, donde se habla de un conflicto, ¿cierto? Nosotros estamos en digamos que en un momento todavía no hemos visto lo que sucede luego de un conflicto, ¿cierto? Todavía estamos inmersos en una situación de conflicto, de desigualdades, de intereses políticos, ¿cierto? Entonces se indaga este tipo de situaciones, la psicología bajo ese conflicto, la construcción de la paz, las reconciliaciones en perspectiva psicosocial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese pensamiento a nivel de los grupos culturales en base a un conflicto, ¿cierto? Y el derecho, que ya son relaciones, su línea de investigación se refiere a las relaciones internacionales, al derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, su problema o el problema que ellos abordan más bien es la promoción y el conocimiento de los derechos humanos a través de la educación. Entonces, ellos ven la importancia de conocer inicialmente a qué tenemos derechos, cuáles son los derechos fundamentales, ¿cierto?, que el ser humano tiene de por sí y cómo pueden hacerse respetar de alguna forma, ¿cierto? Eso en cuanto a los derechos y a esta línea de investigación. Ya para ciencias naturales, ¿sí? Profe, es que Alejandro no tiene nombre. Sí. De investigación en ciencias naturales. Entonces, digamos que en ciencias naturales hay una diversidad un poco mayor, de acuerdo a que hay muchas asignaturas o hay muchas áreas que conforman esa ciencia, ¿cierto? Entonces, ya conocen ustedes la física, la química y la biología. Dentro de cada una de esas se encuentran diversos intereses, ¿cierto? Nosotros en biología nos podemos interesar por los microorganismos acuáticos, o por los mamíferos acuáticos, o por los peces acuáticos, por varios grupos de animales, ¿cierto? Algunos se interesará por los reptiles, otro por los anfibios, otro de pronto por los parásitos, otro de pronto por la parte del cuerpo humano, por la anatomía, por la fisiología. Entonces, en este caso nos muestran unos grupos de investigación, EVAC, UDESA, uno en física y que es de catálisis en química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tiene una línea de investigación que es en ecología de insectos de alta montaña de la cordillera oriental. Si nosotros nos ubicamos geográficamente, entonces esa cordillera viene siendo sobre el departamento de Boyacá. Entonces el problema que ellos abordan es la diversidad de insectos en Boyacá y límites con Santander, ¿cierto? Entre más diverso sea, digamos, ese grupo de insectos que conforman esa gran área, esa gran cordillera, digamos que podemos mencionar que la forma como se está conservado ese sitio es muchísimo mayor, porque hay más cantidad y hay mayor diversidad, hay mayor número de especies y hay mayor cantidad de ejemplares de cada especie, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de este otro grupo, ellos manejan la calidad ambiental, o su línea es la calidad ambiental y las comunidades acuáticas. Entonces ya nos da una idea que maneja con animales acuáticos. Y su problema que aborda es la composición de microinvertebrados, es decir, de invertebrados pequeñitos que son acuáticos, y la composición física y química, por ejemplo, del lago de Tota. Ellos se basan mucho en comunidades acuáticas, tanto de ríos como de lagos, pero su enfoque básicamente es en el lago de Tota. Grupos de física, por ejemplo, la dinámica y la morfología de galaxias espirales. Esta es una línea de investigación. Entonces,
indaga acerca de las galaxias y digamos que estudia un tipo de galaxia de la secuencia de Hubble, ¿cierto? De pronto en esta rama no tengo mucho conocimiento, pero digamos que va a ver cómo es esa secuencia en esa galaxia a lo largo, bueno, puede ser de un año o a lo largo del tiempo en el que se puede observar. Un grupo de catálisis que es de química, entonces ellos ven la deshidratación o su línea de investigación es la deshidratación mediante diferentes reacciones de azúcares en frutas y su valorización. Entonces ellos ven, por ejemplo, su problema, el problema que ellos abordan es por medio de la hidrólisis o el rompimiento con técnicas a base de agua, ¿cierto? De biomasas. Profe, perdón por interrumpir, ¿puede conectar el computador rápido? Sí, corazón. Esta hidrólisis de biomasas lignocelulósicas que pueden permitir la obtención de la glucosa y la fructosa. Entonces, digamos que esto es una cosa de ciencia ficción, ¿cierto? Algo que nosotros nunca hemos visto, pero la idea de ellos es que tratan de extraer de la fruta el azúcar que la fruta contiene, ¿cierto? Ya nosotros en séptimo vamos a ver los tipos de azúcares y vamos a ver que hay fructosas y hay glucosas, ¿cierto? Aunque nosotros ya sabemos que por fotosíntesis la planta va formando glucosa. Y como tal, ya lo que corresponde a estos fundamentos de la línea de investigación. Entonces aquí vamos a ver cómo ese grupo de investigación va generando recursos humanos. Digamos que las personas que conforman una línea de investigación con el tiempo se van volviendo especialistas en esa rama. Entonces, por ejemplo, si de pronto Simón dice, no, profe, es que a mí me gusta la extracción de minerales, entonces yo voy a crear un grupo de extracción en minerales del suelo de, no sé, del suelo de Morcá. Entonces en Morcá encontró un mineral que no se había visto antes, entonces él lo extrae y él, mejor dicho, se va a volver el especialista en extracción de ese mineral y con el tiempo, digamos que algunas industrias o algunas empresas se van a interesar en el mineral que extrae Simón. Entonces Simón ya va a tener, digamos, esa experiencia y su trabajo va a ser la extracción de ese mineral, ¿cierto? Extracción, purificación, ¿cierto? Entonces vamos formando o se van formando recursos humanos. Digamos que las personas que conforman ese grupo de investigación se van volviendo especialistas en esa rama y se va a generar una producción académica. Entonces, todas las veces que se produce un artículo, trata de publicarse y siempre que se publique, digamos que el grupo va a tener un reconocimiento donde se hable de cómo, digamos, los artículos, los reconocimientos, las conclusiones que se van obteniendo a través de esos proyectos y artículos de investigación. Y en esa misma idea, pues digamos que también en un grupo de investigación se desarrollan los trabajos de grado, o lo que se conoce como la tesis, ¿cierto? Entonces, digamos que una persona que está terminando su carrera universitaria se integra a un grupo de investigación para realizar su trabajo y poderse graduar, ¿cierto? Esto que es como requisito en las universidades. Entonces, por allá Simón va a decir, no, profe, como yo voy a estudiar derecho, entonces yo me voy a vincular a un grupo de investigación que maneje las leyes y los artículos en relación al medio ambiente, porque a mí me gusta el medio ambiente, entonces yo voy a hacer mi trabajo en eso. Y digamos que en esos grupos se realiza un trabajo multidisciplinario. ¿Alguien me recuerda por ahí de las primeras tareas que nosotros hicimos? ¿Cuáles de los autores y los personajes que nosotros vimos al principio eran multidisciplinarios? Si tienen de pronto su cuadernito ahí a la mano, pueden revisar. Habían unos pluridisciplinarios, que es casi lo mismo, y unos que manejaban una sola disciplina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, habían unos que tenían solamente una, un área de investigación, un área bajo la cual desarrollan sus trabajos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan su tarea, por ahí debe aparecer el señor Galileo Galilei, ¿cierto? Entonces, algunos de los que consultaron se dieron cuenta que es un señor, un teólogo, ¿cierto? Físico, también matemático, ¿cierto? Entonces, digamos que su conocimiento abarca muchas disciplinas.
Y así nosotros si hablamos de un equipo, de un estudio en un equipo multidisciplinario, quiere decir que cada uno de sus integrantes maneja una disciplina y una disciplina particular. Entonces, por ejemplo, si Simón va a trabajar en la extracción de su mineral en Morcá, entonces va a necesitar de pronto de un geólogo, ¿cierto? Alguien que sepa de suelos. Y si Sebastián es el geólogo, pues los dos se van a asociar para poder obtener ese mineral, ¿cierto? Entonces ya hablamos de dos disciplinas, ¿verdad? Y digamos que la denominación de esa línea de investigación debe corresponder a un área de conocimiento. Entonces, digamos que puede derivarse de la física, puede derivarse de la matemática, puede derivarse del lenguaje, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que adjuntarla o hay que corresponderla a un área de conocimiento. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta acerca de las líneas de investigación? Ok. Bueno, entonces ya entendido las líneas de investigación, digamos que vamos a empezar con nuestros datos. Nosotros habíamos reportado diariamente durante 3 meses o 90 días un registro de hábitos de vida, un registro también alimenticio de lo que realizábamos, el ejercicio, el tiempo que hacíamos ejercicio, también algunas actividades sociales, nuestra estatura, nuestro peso, en algunos casos los que tienen acceso a una báscula pues tendrán el peso registrado, los que no pues este espacio estará en blanco. También registramos el tipo de alimento que estamos consumiendo, si es cocido, si es hervido, al vapor, a la plancha, si es una fritura, y las porciones de los alimentos, de los carbohidratos, también de los vegetales, de algunas frutas y de algunas proteínas. Entonces el kumis, el yogur, el queso, la cuajada, las carnes, ¿cierto? En forma de pez, pollo, huevo, de pronto algunas semillas, almendras, maní, nueces, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez tenemos nuestra total de calorías, entonces es que vamos a indicar un promedio por cada uno de estos parámetros. Entonces vamos a indicar cuál es el promedio dentro de el total de calorías que obtuvimos, ¿cierto? Y este se obtiene también de la ganancia de calorías con el alimento el alimento que consumimos, digamos que nos da un aporte de calorías y en el momento los que desarrollaron algún ejercicio perdieron calorías o quemaron calorías durante esa actividad física, ¿cierto? También indicamos las horas de micción, que son las veces que se va al baño, las veces de micción, que son las veces que se va al baño, la deposición en heces, ¿cierto? Las heces fecales, entonces, cuántas veces hacemos deposición y las horas de sueño, ¿cierto? Entonces, cuántas horas estamos durmiendo efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que indicar un promedio. Ahora, si yo debo indicar cuántas veces comí pollo, ¿cierto? Cuántas veces comí huevo, cuántas veces comí almendras, entonces sencillamente lo que yo debo hacer, por ejemplo, es quitar esta palabra porción, ¿cierto? Si yo le indico al Excel que me sume estas porciones de pollo, no lo va a poder hacer porque reconoce que hay palabras, no números. Entonces yo debo quitarlas. ¿Y cómo lo hago? Entonces yo indico acá en el teclado de mi computador, entonces control F o control B. Control B de bombón o control F de foca y me va a salir un cuadro como estos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero quitar la palabra porción, a mí me sale en inglés porque mi Excel está en inglés, pero yo le voy a pedir al Excel que busque, ¿cierto? La palabra porción. Entonces yo escribo aquí porción, minúscula porción, tal cual como la escribí acá. Como está sin tilde, la coloco sin tilde. Y que la reemplace. ¿Por qué la va a reemplazar? Entonces yo pongo acá el cursor y le doy un espacio. Al darle un espacio, sencillamente lo que yo hago es que va a quitar la palabra porción.
Entonces yo le digo acá que reemplace todo. En el de ustedes les va a salir español y aquí dice reemplazar todo. En total hizo 433 reemplazos. Yo le doy acá OK. En este caso no me reemplazó esta porción porque tiene doble O. Tampoco me reemplazó esta porción porque está con M al final. Entonces se lo puedo reemplazar manualmente. Y acá. Bueno, parece que sí. Ahora sí. ¿Listo? Otra que también debo retirar es la palabra horas, ¿cierto? Yo dormí un total de 8 horas, le registré por horas de sueño, entonces digámosle que quite de acá. También puedo seleccionar esta columna solamente en donde se encuentra la palabra horas para que no me quite aquí el encabezado donde dice horas de sueño. ¿Listo? Entonces solamente selecciono donde necesito que vaya a quitar la palabra. Selecciono este de acá. Aquí escribo donde dice encontrar. Pongo acá horas. Y nuevamente acá le doy un espacio para que quite la palabra horas. Hice un total de 29 reemplazos. Le doy OK y aquí ya me quitó la palabra horas. Más adelante, de pronto acá. Entonces yo tengo acá que consumir vasos de agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que me quite esta cantidad de vasos. Yo tengo 7 vasos, ¿cierto? Entonces voy a quitar la palabra vasos. Y escribo acá vasos. Nuevamente le doy un espacio y le voy a pedir que reemplace en esta columna, no el del encabezado, sino sencillamente en el contenido en el que yo le hice el registro de las actividades y le voy a dar que reemplace todo para que evite quitar del encabezado que hay que indicarlo en vasos. Acá también dice horas, voy a quitarle aquí horas. ¿Listo? Entonces vamos aquí, donde dice horas, entonces vamos a indicarle que quite horas y que me indique que lo reemplace con un espacio. Le voy a reemplazar todo. Listo, 29 reemplazos. También aquí dice minutos, entonces vamos a quitar la palabra minutos también. Y lo mismo. Le doy acá espacio y le pido que lo reemplace todo. Ahora, nuevamente, yo no puedo sumar 2 horas con 30 minutos. Aquí me decía 2 horas, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo indicar acá, por ejemplo, como 2 horas son 120 minutos, yo voy a pedirle que de acá reemplace donde dice 2 y que lo reemplace con 120 para que yo pueda sumar y me dé una suma exacta precisa también de lo que yo hice realmente. ¿Listo? Que no me vaya a sumar horas con minutos, sino minutos con minutos. Entonces, son 120, me hizo 29 reemplazos. Ya ahora sí puedo sacar el promedio de acá. Lo mismo de este lado. En todos puse 20 minutos. Parece que registré 20 minutos de actividad física, llámese fuerza, resistencia o flexibilidad o aeróbico. Entonces yo lo voy a indicar que me reemplace. Como en este caso no está separada la palabra, la cifra número 20, la cifra de 20 con la palabra minutos, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si yo lo hago con el mismo mecanismo que hice anteriormente, no me va a reemplazar. ¿Listo? Entonces yo lo que tengo que hacer es indicar aquí que busque la palabra 20 minutos y la escribo así pegadita tal cual como está aquí y que la reemplace por el número 20, que finalmente es lo que yo debo registrar acá y que reemplace todas. ¿Listo? De esta forma, entonces yo ya puedo sumar cada una de las actividades que yo realicé. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo voy aquí a donde dice, bueno, en este caso es un ejemplo de las actividades sociales que yo desarrollé. Entonces voy a sumar
¿cuál es el promedio de esas actividades? ¿Listo? Para eso lo selecciono, ¿cierto? Selecciono la columna que voy a sumar y voy acá a la parte superior donde están las herramientas aquí de edición, entonces me dice, acá está el símbolo de la autosuma, aquí está en inglés, pero a ustedes les sale en español. Acá donde está la flechita hacia abajo dice promedio, que es average, ¿cierto? Entonces yo le doy promedio y ya me sacó el dato, ¿cierto? El promedio básicamente es de 96.92 minutos. Ahora, para poder diferenciar los datos que tengo acá arriba, lo que yo registré con los promedios que estoy sacando, voy a llevar mi mouse hacia acá, donde está, en este caso, la fila 48, que es donde me va a indicar los promedios. Entonces yo selecciono toda la fila y la indico en un solo color. Entonces vengo acá donde está la fuente y acá donde está el barril voy a seleccionar un color. Yo voy a indicar el amarillo, pero pueden hacerlo en cualquier color. Y acá en la parte de donde están los días voy a colocar que esto se refiere al promedio. ¿Listo? Para que no nos confundamos a la hora de realizar nuestros promedios. Y voy a sacar entonces el promedio de cada cosa. Entonces, ¿cuántos promedios, cuántos vasos de agua en promedio tomé? Que esto está acá, ¿cierto? Aquí dice que 7 vasos de agua. También voy a indicar los promedios de los alimentos que consumo al final, ¿cierto? Y así con cada cosa, ¿listo? El promedio de frutas, entonces de cerezas, de uvas, cuántas uvas comí en promedio, cuántas porciones de cereza, de melón, de naranja, ¿cierto? También las horas de sueño, entonces cuántas horas de sueño dormí, ¿cierto? Es lógico que si yo duermo, por ejemplo, tengo que arrastrarlo hasta donde está la línea de color, ¿listo? Para que cuando haga la autosuma, el promedio, el Excel me registre el dato de promedio acá y no aquí arriba, ¿listo? En este caso, digamos que esto quedó en blanco porque no se hizo el registro de estas actividades en estos días que están acá, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces acá saco el promedio de horas de sueño, vengo aquí a donde dice autosuma, le digo que me saque el promedio y vamos a ver, lo sacó. Tenía que dejarlo hasta abajo, pero bueno. Lo puedo arrastrar. Y así con cada actividad. Entonces yo vengo aquí a las calorías. Voy a sacar el total de las calorías y también le voy a sacar el promedio. Entonces es hasta acá. Tengo que indicar hasta donde está abajo la línea. Y ahora sí, saca el promedio. Ya tengo el promedio acá. Y así con cada una, ¿listo? Para que al final tengamos nuestros promedios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo acá en mi otra hoja de Excel, dentro de este mismo documento, en mi otra hoja, este mismo encabezado, ¿cierto? Lo tengo acá. Y de este lado ya no lo tengo por días, ahora lo tengo por estudiantes. Este corresponde al grado sexto C. Es el mismo encabezado que veníamos registrando, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos estudiantes va a indicar su promedio en cada actividad. Inicialmente, en el caso de las actividades físicas, si no se desarrollaron actividades físicas, pues sencillamente este espacio queda en blanco, ¿cierto? Yo no voy a colocar actividades físicas que no desarrollé o que no registré. Si de pronto yo desarrollé algún aeróbico, ¿cierto? Entonces yo marco acá con una X. En este caso, por ejemplo, estoy indicando que Sara Sofía está desarrollando aeróbicos y ella en su promedio nos indica que tuvo una duración de más o menos 40 minutos, ¿cierto? De promedio, y así con cada actividad. ¿Listo? En el caso de las actividades sociales, van a indicar aquí la actividad social que más implementaron. ¿Listo? Si por ejemplo son 90 días y en esos 90 días yo registré más o menos, me aparece que tengo 70 días en los que realicé, por ejemplo, jugar uno. Entonces yo jugué uno con mis hermanos, con mis papás, ¿cierto? Entonces yo aquí escribo uno
Esa es la actividad social que yo hice y que en promedio más o menos en la duración, en el promedio que yo saqué en mi Excel anterior, en la hoja anterior, tengo un promedio acá de 40 minutos. Entonces lo voy a dejar, o no, digamos 40 minutos no, de menos, de 20 minutos para que no quede igual a este. Y así con cada uno, entonces cada uno de los estudiantes va a venir y va a diligenciar este cuadro. ¿Listo? Entonces, en base a este cuadro, nosotros vamos a hacer lo que corresponde a nuestros resultados. Este finalmente va a ser nuestro resultado que nosotros vamos a describir en esa sección dentro de nuestro proyecto y vamos entonces a colocar cada uno de los promedios acá. ¿Listo? Bien, entonces más o menos a eso corresponde esta actividad. Digamos, acá ya no estamos desarrollando esto, podemos cerrar acá, no hay ningún problema y le damos guardar. ¿Listo? Entonces, más o menos eso corresponde a este documento para que puedan sacar sus promedios. ¿Listo? Tengan cuidado, por favor, necesito que indiquen acá la línea de color donde van a indicar los promedios para que no se confundan con otros datos y ya luego solamente sea venir y pegar al otro lado. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que corresponde a la actividad para que la puedan desarrollar. Feliz tarde.